Buenas tardes a todos, soy el doctor Manuel Alejandro Hernández Gurrola, médico residente del cuarto año de la especialidad de Imagenología Diagnóstica y Terapéutica del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Junto con mi asesor y maestro, el doctor Jorge Arellano Sotelo, director del Departamento de Hemodinamia de este hospital, vamos a presentar el siguiente tema. Gracias también al doctor José Abelar Garnica, jefe del Servicio de Radiología, por permitirme formar parte de este congreso de integración en imagenología. Gracias a todos por su presencia, ya al final de este primer día de actividades, y vamos a iniciar con el tema. Lo titulamos El papel del radiólogo en el diagnóstico y tratamiento del priapismo, a raíz de un caso que tuvimos el mes pasado, bastante interesante, ya que pudimos participar activamente en gran parte del seguimiento de la patología, y como dice el título, pues participamos en el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad de este paciente. Para empezar, pues tenemos que hablar de las definiciones de esta patología. El priapismo es una erección total o parcial que continúa por más de 4 horas después de una estimulación sexual y el orgasmo, y a su vez no está relacionada con la estimulación sexual. Toda la bibliografía que podamos encontrar va a dividir al priapismo en 3 tipos. El priapismo isquémico, también llamado veno-oclusivo o de bajo flujo. El priapismo no isquémico, también llamado priapismo arterial o de alto flujo. Y un tercer tipo llamado priapismo recurrente o intermitente. La incidencia estimada de esta enfermedad es muy baja, es una enfermedad muy rara. En Estados Unidos, por ejemplo, se estima una incidencia de 1.5 casos por cada 100,000 habitantes. Otras bibliografías muestran incidencias todavía más bajas, con incidencias de 0.5 a 0.9 casos por cada 100,000 habitantes. Entonces, dado la rareza de esta patología y más el tipo de priapismo no isquémico, del cual fue nuestro caso, pues se nos hizo interesante participar con este caso, ¿no? De las definiciones vamos a continuar con el priapismo isquémico. Es una erección persistente caracterizada por la rigidez de los cuerpos cavernosos con poco o ningún flujo arterial. Lo que caracteriza a esta patología es que existen cambios en el entorno metabólico corporal del pene. A su vez va a representar el 95% de los casos de priapismo, que son los casos que atienden los urólogos en las unidades de urgencias. Puede comenzar como una estimulación sexual con o sin administración de agentes farmacológicos. La erección prolongada, más allá de 4 horas, después de la erección prolongada más allá de 4 horas, van a iniciar estos fenómenos patológicos de isquemia debido al entorno metabólico de acidosis que va a presentar los cuerpos cavernosos. Es por eso que es una urgencia urológica. Existen diferentes etiologías, múltiples etiologías. Sin embargo, las que destacan más son las discrasias hematológicas, que van a representar el mayor porcentaje de la etiología de este tipo de priapismo, el priapismo isquémico. En la literatura se marcan entre el 29 y 42% de los casos secundarios a las discrasias hematológicas. De las discrasias hematológicas que mayor tienen frecuencia en esta patología es la enfermedad de células falciformes. Para continuar con este tema, tenemos que hablar un poquito de la fisiología de la erección. Cuando existe un estímulo sexual, los sinusoides de los cuerpos cavernosos van a dilatarse. Después de dilatarse, pues existe una entrada abundante de sangre desde las arterias cavernosas hacia cada cuerpo cavernoso. Estos van a aumentar de tamaño y a su vez van a causar pues la erección con la disminución en la salida de este tipo de la sangre, ¿no? Después de la estimulación sexual, los sinusoides de los cuerpos cavernosos van a disminuir esa dilatación y a consecuencia la erección va a disminuir, ¿no? Como lo podemos representar en estos pequeños gráficos donde vemos los sinusoides de los cuerpos cavernosos, donde tras la estimulación sexual
existe un acúmulo de sangre en estos sinusoides cavernosos y va a aumentar su diámetro y va a causar la erección. Después de la estimulación sexual va a haber una salida por vías venosas hacia afuera de los cuerpos cavernosos y la erección va a terminar. ¿Qué pasa con el priapismo isquémico? Las células, en este caso células falciformes, son grandes, deformadas, que no van a permitir la salida de la sangre hacia el retorno venoso. Entonces se presume que es un estancamiento de la sangre dentro de los sinusoides de los cuerpos cavernosos durante la erección física y los eritrocitos falciformes van a obstruir la salida venosa de los cuerpos cavernosos. Entonces, por ejemplo, vemos aquí en este corte histopatológico estas células falciformes cómo quedan atoradas entre los sinusoides de los cuerpos cavernosos y no permiten la salida de la sangre. A su vez, este priapismo va a tener estas características. Va a ser una erección rígida, un pene doloroso y es comparado a un síndrome compartimental como los que vemos en las patologías de traumatología. Va a ser un ambiente dentro del cuerpo cavernoso hipóxico, va a haber una acidosis progresiva que va a condicionar cambios en el músculo liso. Estos cambios del músculo liso van a verse a partir de las 12 horas. ¿Qué va a haber? Edema intersticial, destrucción del endotelio sinusal, exposición de la membrana basal, trombosis, necrosis y posteriormente, en estadios más crónicos, fibrosis en el músculo liso de los cuerpos cavernosos. Por ejemplo, vemos estos cortes histopatológicos que nos muestran secciones de tejido corporal con degeneración mixoide en la imagen número A y en la imagen número B. A su vez, en la imagen C y D vemos cómo las secciones de tejido del cuerpo cavernoso tiene depósitos de hemosiderina y una reacción histiocítica periférica. Entonces, es por esto que el priapismo isquémico es una urgencia urológica. Aquí podemos definir qué es el priapismo intermitente. El priapismo intermitente se denomina así por las erecciones recurrentes, no deseadas, dolorosas, principalmente, obviamente, en hombres con enfermedad de células falciformes y podemos ver representada esta enfermedad desde la infancia. Este tipo de priapismo, el priapismo intermitente, puede evolucionar al priapismo isquémico. A diferencia del priapismo no isquémico, que este lo podemos definir como una erección persistente, pero esta va a ser causada por la entrada de flujo arterial no regulada de sangre hacia los cuerpos cavernosos. Va a haber una lesión, cualquiera que sea el mecanismo de la lesión, el resultado de la alteración de la anatomía de la arteria cavernosa crea una fístula hacia los sinusoides de los cuerpos cavernosos. Entonces va a haber una acumulación irregular de sangre en el espacio sinusoidal con una consiguiente erección. La lesión va a dar lugar a una laceración de la arteria cavernosa que va a conducir a una fístula de alto flujo entre la arteria y los sinusoides de los cuerpos cavernosos. Obviamente va a haber una salida normal de la sangre, pero pues desproporcionada. Va a entrar más sangre de la que va a salir. Y a diferencia del priapismo isquémico, este va a ser una erección no rígida, el pene no va a ser doloroso y lo más importante, no va a haber ni hipoxia ni acidosis. Y como ya lo veíamos, común un antecedente de traumatismo y una fístula arteriolar sinusoidal. ¿Qué otras diferencias tenemos entre el priapismo isquémico y no isquémico? Los estudios gasométricos que se hacen en las unidades de urgencias cuando llegan este tipo de pacientes van a presentar estas principales diferencias. El priapismo isquémico va a presentar un pH bajo, una acidosis causada por la disminución de oxígeno y aumento del dióxido de carbono, a diferencia del priapismo no isquémico, que va a ser todo lo contrario, un pH tendiendo a la normalidad, un dióxido de carbono disminuido y el oxígeno dentro de la normalidad. Obviamente, como ya lo mencionábamos, el priapismo isquémico va a ser
un pene rígido, dolor, a diferencia de lo más común que tenemos en priapismo no isquémico, que es el trauma directo, ya sea al pene, al periné o a la pelvis. Para continuar, nada más vamos a hablar un poquito de la anatomía vascular normal del pene. La arteria que irriga directamente al pene es la arteria peniana, que vemos señalada aquí, que es una rama directa de la arteria pudenda interna. La arteria peniana se dirige hacia la base del pene y va a dar como resultado 3 arterias principales. La que va a estar más superior va a ser la arteria dorsal del pene, que va a dirigirse longitudinalmente por todo el cuerpo del pene y va a irrigar esta parte. La arteria que va a estar más media o va a tener una disposición medial va a ser la arteria esponjosa, que va a tener una distribución longitudinal a través de los cuerpos cavernosos. Y la tercera arteria va a ser la arteria esponjosa. Es importante reconocer esta anatomía vascular para poder encontrar la patología, sobre todo en la patología del priapismo no isquémico. Ahora, ¿dónde participamos nosotros? Pues participamos, como lo veíamos desde el principio, en el diagnóstico. La pregunta que tenemos que responder de primera instancia es si nos enfrentamos a un priapismo isquémico o a un priapismo no isquémico. Si bien la respuesta se puede obtener desde la clínica del paciente, el examen clínico del paciente y los resultados gasométricos que van a arrojar los cuerpos cavernosos, hay algunos casos que son dudosos y es en estos en los que podemos participar. Como lo decía, clínicamente cada uno de los priapismos, ya sea isquémico y no isquémico, va a tener sus puntos clínicos bien característicos y como ya lo veíamos, los resultados gasométricos van a apuntar hacia un priapismo isquémico o un priapismo no isquémico, debido al entorno que va a tener el cuerpo cavernoso. Lo normal es que el cuerpo cavernoso tenga un entorno de poca resistencia, un entorno donde haya un flujo arterial normal, a diferencia del flujo donde hay alta resistencia y donde no hay unas velocidades normales dentro del cuerpo cavernoso, ni siquiera de las arterias que irrigan al pene. Ahora, ¿dónde entramos nosotros? ¿Qué dicen las guías europeas acerca del diagnóstico del priapismo, ya sea isquémico o no isquémico? Lo primero que nos dice o que nos recomiendan las guías europeas es esto, es hacer uso de estos métodos diagnósticos, el ultrasonido, la resonancia magnética y la angiografía. ¿Por qué? Porque el ultrasonido puede identificar hasta el 70% de los casos y, lo más importante, diferenciar del priapismo de alto flujo y el priapismo de bajo flujo. Segundo, la resonancia magnética puede predecir la viabilidad del músculo liso y la restauración de la función eréctil. Y tercero, la arteriografía pudenda seleccionada puede reservarse al tratamiento del priapismo no isquémico, gracias a que podemos embolizar la fístula que esté causando esta patología. Para empezar, tenemos, por ejemplo, aquí un ultrasonido de pene. Tenemos estudios de ultrasonido con transductor lineal en modo Doppler poder, donde podemos identificar este trayecto, este flujo sanguíneo que cruza desde una fascia a otra fascia. Si pulsamos pues esta arteria, podemos observar que tiene flujo, un flujo con velocidades elevadas y, si hiciéramos el cálculo, índices de resistencia disminuidos. Entonces, estas son las dos cosas que tenemos que buscar de primera instancia cuando estamos haciendo un ultrasonido de pene en el contexto clínico de un paciente con priapismo. ¿Por qué? Porque nos van a arrojar estos dos datos. El priapismo isquémico va a tener velocidades bajas e índices de resistencia altos, más de 0.75. Es obvio que el flujo sanguíneo va a estar disminuido debido a que existe una congestión bastante alta dentro de los cuerpos cavernosos. Las velocidades van a estar bajas porque no existe un adecuado flujo y pues la resistencia que ofrecen los cuerpos cavernosos a estos flujos
va a estar muy aumentada. A diferencia del priapismo no isquémico, donde existe una comunicación rápida, anómala sí, pero rápida, de flujo sanguíneo de las arterias que irrigan a los cuerpos cavernosos, al pene, o directo a los sinusoides de los cuerpos cavernosos. Entonces, vamos a tener velocidades altas y a no tener nada que nos restrinja estos flujos, los índices de resistencia van a estar bajos. Entonces, esto es lo primero que tenemos que definir. En priapismo isquémico y no isquémico, dependiendo de las velocidades e índices de resistencia que nos arrojen las estructuras vasculares y otras alteraciones más que podamos encontrar en el ultrasonido. Acerca de la resonancia magnética, en realidad aún no está bien establecido el papel que tenga la resonancia magnética en el contexto clínico de un paciente con priapismo. Sin embargo, en pacientes con priapismo no isquémico sí se ha llegado a utilizar la resonancia magnética, sobre todo para identificar el sitio de la fístula y si existen alteraciones actualmente en el músculo liso. Por ejemplo, aquí tenemos el estudio de un paciente, una angioresonancia en reconstrucción máxima intensidad de proyección, donde podemos observar un trayecto anómalo a nivel de la arteria peniana, donde podemos observar depósito de medio de contraste a nivel del cuerpo cavernoso del lado izquierdo. Representado en estos ponderaciones de resonancia magnética en cortes axiales con ausencia de señal a nivel del cuerpo cavernoso, también en estos cortes de T1. Si hacemos una comparación de lo que se encontró en este paciente de la resonancia magnética en una angiografía supraselectiva de la arteria peniana, observamos e identificamos pues el trayecto fistuloso hacia el cuerpo cavernoso. Entonces, en sí la resonancia magnética sí puede ayudar. En realidad el uso todavía no está bien establecido, ni siquiera se piensa en pedir una resonancia magnética en el contexto de un paciente con priapismo, pero sí puede ayudar porque va a demostrar la fístula, el trayecto fistuloso anómalo en un paciente con priapismo, y esto nos puede ayudar en el mapeo vascular para ir directamente a la embolización de la fístula o fístulas. Tenemos otro paciente. La primera imagen que vemos es un ultrasonido de pene a nivel de los cuerpos cavernosos, un ultrasonido en modo B con transductor lineal, donde si somos observadores vemos cómo los sinusoides de los cuerpos cavernosos del lado derecho se encuentran un poco más amplios, más dilatados a diferencia del lado izquierdo. En una corte longitudinal, podemos observar, y tras la aplicación de la modalidad Doppler color, cómo existen algunas zonas con aliasing que nos van a representar el flujo turbulento que existe dentro del cuerpo cavernoso. Este mismo paciente se le hace una resonancia magnética que vemos aquí en máxima intensidad de proyección, donde identificamos y observamos el trayecto fistuloso y el alta intensidad de señal en el cuerpo cavernoso del lado derecho, representado con unas zonas con ausencia de señal en los cuerpos cavernosos ipsilaterales en esta resonancia magnética coronal ponderada en T2. Se le hace una angiografía supraselectiva de la arteria peniana del lado derecho y se corrobora la fístula. Entonces, con esto podemos observar cómo el ultrasonido, la resonancia magnética, la angiografía pueden ser de gran ayuda para documentar la arquitectura vascular de la patología, ¿no? Al contrario de la tomografía, que en realidad en el priapismo no se recomienda tomar una tomografía como un protocolo diagnóstico para este tipo de pacientes. Sin embargo, ¿por qué? Pues porque es poco útil y es muy difícil encontrar la fístula, ¿no? En sí. En este paciente de este artículo sí se pudo documentar la fístula y está bien representada en estos cortes axiales con reconstrucciones coronales con una opacificación inmediata de los cuerpos cavernosos en una fase muy arterial.
Sin embargo, la tomografía no está bien, no está recomendada a menos de que se piense en lesiones asociadas por el traumatismo peniano, pelvis o el perine, tratando de buscar alguna otra alteración. Lo que sí está bien documentado es la angiografía. La angiografía va a ser el pilar en el diagnóstico y sobre todo en el tratamiento de este tipo de pacientes porque podemos identificar, como ya lo veíamos en los casos pasados, el trayecto fistuloso, el número de trayectos fistulosos, la gravedad en sí por la apertura o eh, por el grado de fístula y podemos hacer una planeación adecuada para el tratamiento, que es lo que viene a continuación. Ahora, el tratamiento. El tratamiento del priapismo isquémico y el priapismo no isquémico es muy diferente. Como lo veíamos al principio el tratamiento del priapismo isquémico es 100% del urólogo. Es un tratamiento, como lo dicen las guías europeas, de emergencia. Tiene que hacerse una descompresión inmediata de los cuerpos cavernosos, hacer mano de algunos medicamentos y también estos pacientes pues prácticamente terminan en cirugía. A diferencia del priapismo no isquémico, que es donde entramos nosotros. El priapismo no isquémico, el 62% de los casos va a resolver espontáneamente. Pero, esto es importante, solo el 60% de los pacientes recuperarán completamente la función eréctil, dejando a un 40% de pacientes dentro de complicaciones asociadas al priapismo no isquémico. ¿Esto debido a qué? Sí, no había un ambiente acidótico, sin embargo, la agresión progresiva oxidativa de los músculos, los lisos cavernosos y los cuerpos cavernosos van a derivar en esto, en la función, en la función eréctil, buena o mala. Entonces, debido a esto, se va a respaldar la intervención selectiva de estos pacientes después de un periodo corto de observación. La embolización arterial selectiva siempre va a ser el diagnóstico de primera línea del priapismo no isquémico. Como les decía, las guías internacionales, las guías europeas marcan esto, la embolización selectiva a través de la angiografía. Se ha visto también que después de la embolización existen casos en los que hay que repetir la embolización, debido a que las tasas de recurrencia no son tan bajas, de un 7 a un 27%, y este tipo de pacientes no requiere una, dos y requiere hasta 3 embolizaciones. En el 80% de los pacientes hay una restauración completa de la potencia sexual después de una embolización, muy diferente al 60% que manejábamos en la diapositiva pasada. Ahora, la siguiente pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué tipo de material embolizante vamos a utilizar? Material reabsorbible versus material no absorbible. En algunas bibliografías sí se manejan este tipo de datos como que si utilizamos material reabsorbible está asociado a un riesgo de disfunción eréctil del 5%. A diferencia de utilizar material no absorbible, que es un riesgo de disfunción eréctil del 39%, se hace 8 veces más, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Material reabsorbible o material no absorbible? La embolización arterial selectiva puede hacerse con coágulos autólogos, o sea, un material reabsorbible, espuma gel, esponjas, sustancias más permanentes como bobinas o pegamento acrílico. Ya sea que utilicemos material reabsorbible o no absorbible, las tasas de éxito van a ser altas, arriba del 80%, llegando al 90%. Entonces, sí se puede debatir entre utilizar este tipo de materiales versus los otros, sin embargo, no hay datos sólidos que demuestren la superioridad uno versus el otro. Lo vamos a ver a continuación. Este es el primer ejemplo que tenemos del tratamiento por embolización de un priapismo no isquémico. Tenemos el ejemplo muy bien, muy claro.
observamos cómo existe un trayecto fistuloso entre la arteria cavernosa y una opacificación inmediata en una fase bien arterial de los cuerpos cavernosos. En esta proyección coronal observamos cómo existe este acúmulo de medio de contraste debido a la comunicación anómala que existe entre las estructuras vasculares que ya les mencionaba. A este paciente es importante mencionar que se le hizo una embolización con material no permanente. Se le introdujo un émbolo autólogo el cual funcionó de una manera adecuada, teniendo un éxito técnico completo, porque podemos observar en este control angiográfico cómo tras la administración e instilación del medio contraste, la fístula ya no la observamos, ya no existe. Entonces, en este tipo de materiales reabsorbibles como el coágulo autólogo, podemos ver que el éxito técnico es muy bueno. Este otro ejemplo, podemos observar el caso clínico de un paciente igual con una fístula de la arteria cavernosa, los cuerpos cavernosos por un priapismo no isquémico, pero aquí se utilizaron microcoils. Entonces podemos observar cómo el éxito técnico, independientemente del material que utilicemos, va a ser bueno. Les vamos a presentar ahora el caso clínico del paciente que tuvimos en nuestra unidad. Tenemos este estudio de ultrasonido en modo B y modo Doppler poder, donde observamos un corte transversal en el pene. Era un paciente con priapismo, clínicamente y laboratorialmente dudoso. Entonces tenemos este paciente donde tras la aplicación de la modalidad Doppler poder, observamos este trayecto, este flujo vascular que se dirige desde esto es importante porque fue la diferencia, desde la arteria dorsal del pene hacia los cuerpos cavernosos, el cuerpo cavernoso del lado izquierdo. Hicimos una angiografía diagnóstica y pudimos identificar, ¿sí?, el trayecto fistuloso entre la arteria dorsal del pene y los cuerpos cavernosos por esta fístula, este trayecto anómalo que existía entre estas dos estructuras. Hicimos todavía una cateterización supraselectiva de las arterias, de las estructuras vasculares antes mencionadas, y en nuestro caso instilamos un vial de Onyx 18. ¿Va? Esto es importante mencionar por la información que les voy a dar más adelante. Hicimos un control inmediato y vimos la adecuada colocación del Onyx 18 en la topografía de la fístula que ya les mencionaba y ya les indicaba. Hicimos un control angiográfico y tuvimos un éxito técnico completo, debido a que obtuvimos una obstrucción total, un cese total del flujo anómalo arterial que ya les mencionaba. Hicimos un control ultrasonográfico inmediato, no tuvimos complicaciones inherentes al procedimiento y observamos una disminución y un cese del flujo a nivel del trayecto fistuloso que ya les mencionaba. Entonces, técnicamente, este paciente tuvo una resolución muy buena. Continuando con el tratamiento, ya lo último que vamos a mencionar es acerca de los embolizantes que se pueden utilizar. En este artículo, donde se analizaron al menos otros 11 artículos y se obtuvieron 117 pacientes en total atendidos o tratados con embolización supraselectiva ya debido a un priapismo no isquémico secundario a una fístula, tenemos estos resultados. Los materiales que se utilizaron en estos pacientes fueron microesferas, microcoils, gel foam y coágulo autólogo. Vemos cómo el éxito técnico fue del 100%, al menos en los microcoils, el gel foam y el coágulo autólogo.
Las microesferas del 96%, solamente porque en un paciente falló. Clínicamente, perdón, tenemos resultados igual muy satisfactorios. Todos los materiales tuvieron resultados clínicos arriba del 70%. Eventos adversos no tuvimos ninguno. Y aquí, importante, recurrencia, que tuvieron más de la necesidad de más de una embolización, 29% en las microesferas, 22% en los microcoils, 13% en el HealthOne y 28% en el coágulo autólogo. La disfunción eréctil, si bien aquí tenemos un poquito más de pacientes, fueron 17 pacientes, o sea, el 15% desarrollaron nuestra disfunción eréctil, de los cuales solo 8 pacientes fueron relacionados a la embolización. Entonces, aquí es donde con estos resultados podemos concluir que independientemente del material de embolización que utilicemos, tenemos que hacer esta embolización. La bibliografía marca que en realidad lo que se recomienda es utilizar el agente embolizante con el cual el operador se sienta más cómodo y sienta una mayor una mayor seguridad, ¿no? Ya con esto podemos concluir lo siguiente. Como conclusiones tenemos que aunque el diagnóstico del priapismo se basa en el contexto clínico del paciente y los resultados de gasometría, como ya lo estábamos viendo, el estudio de ultrasonido siempre permitirá diferenciar entre el priapismo isquémico y no isquémico en los casos de duda clínica. Y como última conclusión, la embolización será, en la mayoría de los casos, el tratamiento de primera línea en el priapismo no isquémico, independientemente del tipo de agente embolizante que se utilice. Por ejemplo, en la tabla pasada se utilizaron todo menos Onyx. En nuestro paciente, del caso clínico que les presenté, utilizamos Onyx 18. Actualmente, a un mes del procedimiento, el paciente no tiene cambios en coloración en el pene y ha tenido erecciones en las últimas semanas. Es por eso que es importante hacer estos reportes de casos clínicos para ver cómo se comportan los pacientes dependiendo del tipo de embolizante. Y ya pues con esto concluyo y doy gracias a todos por su atención. Muchas gracias.